Qué chévere tener buenos amigos aquí en el estudio para compartir un rato, ¿verdad que sí? Fernando, lo conocemos hace 2 o 3 añitos ya. Sí. Pastor Chino, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo está, pastor? Bendiciones, buenos días a todos. Estoy feliz, contento. Me siento en familia, recién levantado. Aleluya. Pero gozoso porque estoy acá con un hijo de la casa que va a abrir su corazón en esta mañana y va a dejarnos saber qué hace el amor de Dios, cómo transforma el amor de Dios, así como lo hizo conmigo. Sí. Es impresionante cómo Dios sigue amando, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando y seguimos celebrando ese amor, ¿verdad? Que todavía sigue transformando vida. Así que estoy feliz, ando con un hijo de la casa, Edwin, así que ando con un amigo, estoy aquí con un amigo de la escuela. Sí. Cacique en la casa, cacique agüevana. Cacique agüevana, así que... Mira, ustedes fueron compañeros de escuela. Sí, digo, o sea... Él era mayor que tú, vas a decir. Sí. No abuse. Pero, o sea, No abuse. unos pocos años, muy pocos. Hablo con los de Brice y Farín y todo para que te caigan. Te dijo más viejo, Chino, te dijo más viejo ahí a la soltada. Eso es parte de la vida, pero yo lo amo. Y por supuesto, como le dice Rupert, con el indio. Exactamente. El indio Con Juan ya Carlos se Marco. le está poniendo un poquito blanco también. Gloria a Dios. Oye, Era negro, pero... Oye, me sentí emocionado y honrado cuando recibí esa llamada. Así que No. para mí es un honor y un privilegio Y estar tu aquí. invitado aquí, bienvenido a Nueva Vida 97.7. ¿Tu nombre me dijiste? Edwin Berríos. Edwin Berríos. Edwin, ¿cómo comienza tu historia para los que nos están escuchando esta mañana? De verdad, de cómo comenzó desde tu niñez y cómo has llegado hasta aquí, que eres invitado de nosotros esta mañana. Amén. Primeramente quiero darle buenos días a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Y te quiero dar gracias por la oportunidad. A ti por venir y aceptar. Quiero darle gracias a mi pastor porque él ha sido el que me ha guiado en este tiempo, ha sido de bendición en mi vida. De verdad que sí, estoy El Chino trata de portarse bien demasiado siempre. agradecido. Sí. Sí, lo honro a mi pastora porque han sido esa clave que Dios ha utilizado para encaminarme. Excelente. Yo comienzo, primeramente crecí sin el evangelio, o sea, no conocía nada del Señor, ya que pues mi mamá fue madre a los 14 años. Somos 4 hermanos. Una nena, como decimos nosotros. Correcto. Uh-huh. So, no tuve el tiempo a lo mejor para... Yo la escucho y me emociono acá. Sí, mano. No tuve el tiempo a lo mejor para dirigirnos a, ¿verdad? ¿Sí? A conocer al Señor. Sí. Pues se tuvo que enfocar en trabajar, pues madre soltera. Con el pasar del tiempo, Tranquilo. me emociono. Tranquilo, papá. Me emociono porque yo veo lo poderoso que es Dios y lo real. Amén. De verdad que Él es real. Con el pasar del tiempo, ya que no tuve papá, mi mamá se divorció cuando yo tenía 3 años, comencé a sentir esa ausencia de padre. Cuando comienza esa ausencia de padre, también comienza la ausencia de madre. Porque mi mamá tiene que tomar el rol de padre también. Sí. Tiene que trabajar para sostenerlo. sostener a los 4. Wow, 4. Éramos 4 hermanos. Wow. Tomó la decisión de buscarle el cariño de papá de una manera incorrecta. Ajá. Comenzó a la edad de los 14 años por ahí. Mi mamá trabajaba en Subway. Su gerente era lesbiana. Hicimos un clic y comenzó a quedarme con ella en su casa. Okay. Ahí ya se quedaron otros sobrinos de ella. Comenzamos a experimentar, porque estamos en una etapa de experimentar a los 14 años. Sí. Uh-huh. Nos comenzamos a tocar. Mi mamá, pues, como no tenía que trabajar tanto, me dejó ahí solo. No tenía esa ayuda que me fuera direccionando, que estaba haciendo bien, que estaba haciendo mal. Uh-huh. Comienzo a vestirme de mujer, porque ya yo me sentía que era una mujer. Un hombre me tocó, pues soy una mujer. Uh-huh. No tengo quien me corrija. Con el tiempo, comienzo a envolverme más en el homosexualismo. Comienzo a salir con hombres, con diferentes hombres, pero siento un vacío todo el tiempo. Con el pasar del tiempo, tengo una hermana que falleció, tengo que agregarle a eso,
por la adicción a las drogas. Mis 3 hermanos mayores son adictos a las drogas. Wow. Okay. So que el único que gracias al Señor que cuidó fue a mí de ese mundo. Sí. Y creemos que si tus hermanos están así como fuiste rescatado, ellos pueden ser rescatados, Amén. ¿verdad? Esa es la fe Amén. que el Señor nos Amén. enseña. Así será. Ajá. Bueno, el único que me queda porque mi hermana falleció hace 15 años Ok. y pues tuve un hermano que falleció el martes pasado. Wow. Wow, qué pena. Wow. O sea, que estás pasando por la pérdida de uno de tus hermanos. Sí. Pero cuando uno está en Cristo, Cristo te da la fortaleza para afrontar cualquier situación que venga. Claro que En sí. algún punto del camino tú, o sea, ¿tú siempre sentiste que lo que estabas haciendo no estaba bien? ¿O cómo tú procesabas lo que estaba pasando en tu vida? Bueno, para mí estaba bien. Para ti estaba bien. Sí, porque cuando yo le abro mi corazón a mi mamá, que le digo que tengo esa preferencia, Ajá. ella me acepta. Ok. Pues cuando ella me acepta, digo, ok, ¿Sí? eso está bien. Ajá. So, continúo mi vida. Bien. Tú te introduces de manera voluntaria, tú no eres de los que pasó por abuso sexual o violación sexual. Como nos dijiste a los 14 años, experimentando, entras en ese mundo. O sea, Sí, no tuviste la mala experiencia de una violación. No, Muy bien, que yo recuerde, no. muy bien. Luego de eso, El ser travesti, ¿era algo que te salía, que te surgía o alguien te lo inculcó del mundo de amistades? el mundo de amistades. Un amigo para ese tiempo quería hacer show Ok. y me dice, ¿por qué tú no haces uno conmigo? Y yo, ok, vamos a hacer uno. Ok. Luego de eso, como vi que al transformarme tenía una oportunidad de promiscuidad más grande, porque los hombres te piensan a mirar como que eres una mujer, porque esa es su fantasía, Ajá. pues lo veía como que, pues, puedo estar con muchos hombres a la vez. Ok. Y pues lo aproveché para estar con muchos hombres. Pero al fin y al cabo, cuando estaba con esas personas, yo me sentía vacío. Utilizaba, por tu juventud, todavía eres bien jovencito, o sea, tú eres bien jovencito, utilizaba en la madurez que tú tienes ahora el placer sexual como si fuese droga, o sea, era como Sí, era una droga. Sí. tu forma de sentirte bien, aunque sean por momentos, pero era lo más que te inclinabas a hacer, porque era como tu forma de escapar. Sí, me sentía importante en ese momento. Ajá. Sentía que así la pasaba bien, Ajá. pero al fin y al cabo sentía un vacío. Cuando me mudé, yo tuve 4 años viviendo en Florida, en Orlando. Tenía una amiga que me dice un día, ¿tú te casarías? Y yo le dije, uy, no, yo creo que eso a Dios no le gustaría. Y ese día ella me dijo que vio un propósito en mí, que aún yo desconocía. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Una de las cosas que le está hablando es que la raíz, y le está explicando a él porque nosotros tratamos de medir pecado con otro, y no hay pecado más grande que otro. No, para nada. Y le dije que una de las cosas que yo podía ver es que la raíz también de la promiscuidad, o la raíz de esta ramificación después de manifestaciones del pecado, es la misma, es lujuria. Ajá. Yo cargaba la raíz de lujuria Sí. y lo manifesté de otra manera. Ujú. Se ramificó y él tuvo una experiencia donde lo dirigió en una ramificación, pero la raíz es la misma. Es decir, que la misma raíz que carga un adúltero, Ajá. un fornicario, Ajá. un lujurioso, Ajá. es la misma raíz que puede cargar un adúltero, un homosexual o una lesbiana. Lo que cambia es la manifestación. La ramificación, sí, esto es una ramificación dentro de la manifestación de esto que se llama lujuria. Ujú. Y es en base a la experiencia o en el momento. Yo lo escucho a él y yo recuerdo que mi primera experiencia sexual fue a los 14 años. Wow. Es un momento donde la palabra adolescente viene de la raíz adolecer. Ajá. Es decir, que carece de identidad. Uno está buscando. Sí. Y ahí uno puede tener una experiencia que te lleve a una ramificación de de esta raíz, que es la lujuria. Ujú. ¿Ves? Pero no nos hace menos pecadores o más pecadores. Exacto. Es lo mismo para todo el mundo. Es la Para misma nena y para raíz. nena. Exactamente. Ujú. Es la misma raíz de pecado en una diferente ramificación por la experiencia que tuvo la persona en un momento de adolecer de identidad.
En ese sentido, o sea, en términos de la identidad, o sea, de un punto en adelante, ¿tú vestías de mujer todo el tiempo? O sea, ¿cómo funciona eso? Pues mira, Porque el travesti es un hombre que se viste de mujer en ocasiones. en ocasiones. Sí, la transexual es la que ya vive como una mujer. Ok. Completamente, hasta logra operarse. Hay unas que se operan los senos, se arreglan sus rostros, toman hormonas. Yo nunca tomo hormonas. Nunca tomo hormonas. Pero, o sea, pero ambos se sienten mujer. Bueno, Básicamente igual, ¿no? O sea, el travesti siente que es mujer. en mi caso, yo puedo hablar de mi caso, yo sabía que era un hombre. Ajá. Yo lo hacía más por entretenimiento, porque sabía que podía estar con más hombres, por los que supuestamente eran heterosexuales. Ok. Y eso me hacía sentir bien. Wow. ¿Qué cosa? ¿No? Interesante. Sí, sí. Cuando tú compartes en el mundo, ¿verdad? En el mundo gay, en el mundo de los travestis y de los trans, ¿verdad? Porque son una comunidad, como sabemos. Otros te testificaban parte de lo que tú nos estás testificando hoy en términos de que a pesar de que parecíamos tanto, tenemos tantos encuentros sexuales, hay un sentido de vacío. Eso se habla entre ustedes en algún momento dado, de estos momentos donde la amistad está, el party se acabó, y está esta parte nostálgica que todos los seres humanos en algún momento tenemos, ¿verdad? De desahogarnos, de hablar con alguien, un amigo o una amiga de confianza. No. ¿Eso se habla o no? No, eso no se habla, porque estamos tan envueltos en ese mundo que no vemos la verdadera necesidad que tenemos en Cristo. Ok. Entonces, todo lo pasamos, nos ponemos a fumar marihuana, estamos enfocados en salir a janguear, a pasarla bien, que no le damos mente a eso, pero sí hay un vacío. Okay. Yo sí sentía ese vacío, porque cuando yo llegué a tener hasta aplicaciones donde conocía hombres para tener encuentros, y luego que estaba con la persona, yo me sentía igual, solo. Ok. Interesante, ¿verdad? Poderoso. Una de las cosas que yo estaba hablando con él, lo que pasa es que dentro de esta oportunidad y esta experiencia de poder abrazarlo como hijo, hemos hablado de unas cositas que son similitudes, ¿sabes? Cuando básicamente ustedes saben que yo fui un adúltero, un fornicario, gracias a Dios, hoy hace años soy un pastor del Evangelio de Jesucristo. Dios tuvo misericordia para conmigo, pero cuando hablo de experiencia, porque ya tenemos confianza, lo amo, él me ama, es parte de la casa, la iglesia lo abrazó de una manera, él es amado, ¿sabes? Él es un hijo en una familia, pero hemos hablado de unas cositas que es lo mismo. Yo le decía a él que yo cantaba, yo soy ganador de Grammy, ganador de premios, dinero, pero dentro de mí siempre sentía un vacío que ese dinero, ni la fama, ni nada de lo que tenía lo podía llenar. Y yo me preguntaba y me enojaba. Pues decía, pero ¿cómo es posible si yo me estoy viviendo la película? Exacto. Que me presentaron, estoy viviendo lo que se supone. Lo que es éxito. Lo que supuestamente éxito. Vengo con un libro con eso. Ok, muy bien. Se llama, el éxito como lo define el mundo. Exacto. Fama, dinero, reconocimiento, respeto. Exacto. Y decía, pero es que esta es la película que se supone que yo iba a ser feliz y no soy feliz, lo entiendo. No puedo, o sea, ¿por qué si estoy haciendo todo lo que yo creía que era lo que me hacía feliz? No me siento feliz, estoy infeliz, estoy vacío. Siempre hay una pregunta dentro de mí, pero es que debe haber otra cosa. Porque si no hay otra cosa, ¿por qué me siento así? Si estoy en la película. Y es algo muy similar a lo que él me cuenta. Por eso puedo decir que es básicamente la misma raíz con una diferente ramificación que solamente la limpia Jesús. Amén. Eso es. Ahora yo que, ¿verdad? Ya conozco un poquito más del Señor, que me pongo a leer de su palabra, me llevó a Galatas 5, 19, 21, que habla de las manifestaciones que son de la carne, que son la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicería. Y digo, wow, en eso yo estaba. Pero qué bueno es Dios, que la sangre está aún disponible para limpiarte. ¿Cuándo es que por primera vez tú empiezas a sentir una necesidad de algo espiritual y empiezas a acercarte a las cosas del Señor?
Pues mira, yo trabajé a los 21 años en un beauty. Ujú. Tenía una amiga que no sé si me está escuchando, Angelico, veo que la bendigo. Desde ese día ella vio algo especial en mí y me dice, tú eres un evangelista. Wow. Aleluya. Y yo estaba Y en el mundo, sí, seguro. Como dice la gente, al garete. pata abajo. Exacto. Entonces, yo decía, ¿por qué ella dice eso? Pero nada. De hecho, fui varias veces con ella a la iglesia. Entonces, hace 2 años atrás, yo estuve compartiendo con una pareja, vivió en mi casa con mi mamá. Y esa relación fue bien tóxica. Ujú. A nivel que me llevó a una depresión donde dejé de comer por varios meses. Wow. Prácticamente yo estaba todo el tiempo acostado. Mi mamá se iba a trabajar, me dejaba una loncherita con frutas y yo acostado todo el día. Caí en una depresión tan fuerte que me llevó a eso. Llegué al hospital con 2% de defensa. Wow. O sea, yo pesaba 90 libras. Wow. Ese día, fue un jueves, una amiga fue a orar por mí. Y yo estaba aturdido, no estaba, ¿verdad? Con todo este proceso no estaba tan consciente. La primera que me dice, ¿quieres aceptar al Señor en tu corazón? Yo le digo que no, porque me dio como temor. Sí, estabas asustado. Sí, porque si yo lo acepto es una responsabilidad. ¿Sabes? Ya mi espíritu sabía que eso me iba a llevar una responsabilidad. Santo. Entonces ella vuelve y me empieza a hablar y me dice, ¿me explica? Yo le digo que sí. Digo, Señor, si tú me levantas de aquí, yo te voy a servir. A toda esta yo no conocía nada, porque yo nunca había leído la Biblia. Entonces, yo la acepté, pero yo dije, yo voy a experimentar. Así que, o sea, el tema de Dios, hasta ese momento, en ti, no... Sí, lo que uno sabe, lo normal, porque en Puerto Rico todo el mundo habla del que Señor. existe un Dios, pero... Creo en Dios a nuestra manera. Pero no te planteabas la idea de quizás necesito de... Eso no te lo planteabas. No, porque como no conocía, Ajá. sí sabía que existía un Dios, pero no sabía el poder grande que él tenía. Interesante, porque a veces nosotros los cristianos, ¿verdad? Pensamos que todo el mundo, pues, Ujú. sabe tanto acerca del Señor. Es increíble, ¿no? No hay, ¿verdad? O sea, gente que no tiene un conocimiento muy general y no... Exacto, no se genérico. plantean la necesidad de Dios en su vida. Ujú. Pero ese día yo decidí aceptarlo y decir, si tú me levantas, yo te voy a servir. Mi amiga fue a orar por mí jueves y domingo me dieron de alta. ¿Qué tiempo llevabas en esa depresión? 3 meses. Wow. Pero en el hospital yo caí un domingo. Estabas deprimido por 3 meses consecutivos profundamente y eso te llevó al hospital. Sí, ¿Y ese encuentro de oración con la amiga fue en el hospital? fue en el hospital. Ella fue a verte. No, a ella le avisaron. Una de mis tías le dijo que yo estaba bien malito, que pensaba que yo me iba a morir, que necesitaba de mí, de ella, porque sabía que ella era una mujer de Dios. Wow. Esa es mi amiga Angeli Gobeo. Aleluya. Ella Que la me había bendecimos y dicho- damos gracias por ella. Que me había dicho que yo era un evangelista, que yo aún desconocía Eso te lo había dicho años atrás. años atrás. Ok. Entonces, fue a orar por mí. Ese día que ella fue a orar por mí, yo sentí un fuego sobrenatural. Y sé que es real porque Sí, no conocía del Señor. claro. Y lo experimentaste, o sea, Y era yo algo lo que tú estabas experimenté, yo lo experimentando. viví en carne propia. Sí. Ujú. Entonces, cuando me dan de alta, miércoles comencé a ir a la iglesia. Pero eso no fue, yo ir a la iglesia, yo estaba en la perfección. No. Yo tenía muchas dudas, muchas preguntas. Y pues, mi mamá cree en la brujería. Cuando yo salgo del hospital, supuestamente una amiga de ella fue a un brujo, el brujo supuestamente habló con yo no sé quién y que ellos me levantaron. Pues como yo no conocía del Señor, yo fui a ese lugar porque ellos querían que yo fuera. Yo fui y cuando fui, el muchacho me dice, yo sé que tú no crees en esto. Y así mismo es, yo no creo en esto. Entonces, ellos me dicen que volviera porque ellos me iban a hacer un baño. Y digo, Señor, si esto no es tuyo, voy a decirlo Sí, sí.
a calzón quitado le dije que me dé diarrea Ajá. si esto no es tuyo. Gloria a Dios. Y cuando ella me llama, no le contesto, porque ese era otro día para yo ir a hacerme el baño ese. Entonces, me dio diarrea. Y yo, wow, el Señor está pasado. Me confirmó que eso no es de Él. Santo. Oh. Y ahí comencé a buscar más de Él, comencé a visitar la iglesia. Comencé una iglesia primero, luego visité la segunda. Ujú. Y entonces llegué a su majestad Jesús y ahí realmente encontré mi verdadera libertad. Gracias a los pastores Qué bonito. que son por sus hijos. Ellos son unas personas de Dios que te ayudan y no te juzgan. Esa iglesia es amor desde que tú entras. Y yo sentí ese amor. Ese amor de Dios yo lo conseguí a través de ellos. Tienes a tu pastor llorando. ¿Eh? Sí, 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 él está aquí, Qué chévere. en el Henao. Qué bonito esto. Te pregunto, ya me dijiste que ustedes no hablan cuando tienen ese momento de vacío, eso no se comparte, pero tu grupo de amistades en el mundo gay, tú los conoces. ¿Cuántos tenían ausencia de papá? ¿Cuántos realmente tenían hogares parecidos o similares al proceso que tú tuviste? Casi todos. Casi todo. Casi todos. Sí. Casi. Es interesante que nosotros tengamos constancia de eso. O sea, hay una necesidad de afecto, hay una necesidad de cuidado paternal y maternal, Yes. y no estamos culpando bajo ningún concepto a la mamá de nuestro invitado esta mañana. No, no. Jovencita de 14 años desde nena tuvo que enfrentar unas situaciones Las miro, muy difíciles. las miro. Y en el devenir de la vida, pues, ¿verdad? Asumió una creencia, como tú dijiste hace un ratito, y tampoco lo vamos a culpar por eso, ¿verdad? Los seres humanos tenemos necesidades espirituales, Yes, y somos si seres alguien espirituales. primero nos tira el camino, que este es el camino, pues Ajá. esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de conducir a otros a Cristo. Por eso le tenemos que hablar a la gente, de lo contrario no los traemos. Pero qué bueno que nos das esa data, no porque no la habíamos escuchado, sino porque por experiencia lo puedes enfatizar en esta mañana, de que en el mundo gay hay mucha ausencia de presencia de papá o de mamá, o un ambiente de afecto, de aceptación, de respeto, por lo difícil que muchas veces, ¿verdad?, las familias son, y ese detalle no se nos puede olvidar. Yo estaba ayer, ¿verdad?, orando a solas con el Señor. Entonces yo estaba buscando una definición, la necesidad que hace falta en una familia, un padre. Entonces, el padre fue creado con el instinto de proteger y proveer. Sí. La madre fue creada para dar seguridad y consolar. ¿Qué es lo que mantiene a un niño fuera de problemas? El sentirse seguro como parte de una familia. Ujú. El padre tiene un rol activo en traer seguridad al hogar. No podemos impartir seguridad cuando no pasamos tiempo juntos. Nuestros hijos necesitan a mamá y a papá presentes. Aleluya. Uf. Tranquilo, Aleluya. tranquilo. Sencillo, ahí está. Cuando tú finalmente llegas a la iglesia del pastor Chino, ¿qué pasó espiritualmente contigo ahí? O sea, ¿qué empiezas a encontrar que te llevó a un encuentro más profundo? Que en el momento del bautismo inclusive pude ver en un video una de las experiencias, ¿verdad?, que tuviste con el Señor, de sanar y de ser libre de tantas cosas. ¿Cómo fue ese proceso? Pues, yo no iba para esa iglesia, eso fue un domingo. Yo iba para otra iglesia de una amiga. Entonces, un amigo me dice, que estaba visitando esa iglesia, me dice, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia del pastor Chino? Y yo, oye, déjame ir a verla, a experimentar. Y me encantó. Pero nada, yo voy a seguir buscando, porque yo estaba en ese proceso, que quería buscar una iglesia donde fuera acogido, donde me ayudaran en mi proceso. Ajá. Entonces, domingo siguiente yo no pude ir porque trabajaba. Día antes y rompí noche. Y el pastor me escribe, hijo, no te vi. Y yo, wow, el pastor me escribió. Wow, eso me tocó mi corazón, porque ya había visitado una iglesia donde no tuve esa acogida. Ajá. Uh-huh. Y dije, wow, yo voy a empezar a visitar esa iglesia. Qué chévere. Y comencé a ir, y rapidito me metieron en media a trabajar, a servir.
Y yo, wow, me hicieron parte, qué emoción. Porque cuando tú vienes de un mundo tan activo, a ti te sientan, no te dan esa atención, tú te vas a ir. Tú necesitas que te ayuden, que te caminen, porque tú vienes solo de un proceso difícil. Sí, tienes otro tipo de familia en ese mundo. Necesitas una familia nueva. Y todas sus amistades básicamente dejan de estar en ese momento. Claro. Sí, porque se acabó el party, ya no hay eslangueo, ya no nos vamos a amanecer. ¿Cómo me pasó a mí también? Ajá. Sí. Entonces llego a la iglesia de Su Majestad Jesús y están estos tremendos pastores y comienzan a trabajar con mi identidad. Y con el pasar del tiempo me involucran más en los servidores, comienzo a servir, comienzo en el ministerio de adoración, porque Dios pues me dio el don de adorar. Entonces, yo hacen un retiro de sanidad y liberación. En interior, sí. Trabajamos con las áreas de cuando nosotros como niños, a través de la palabra. Bien bonito. Sí. Hermoso. Ok. O sea, que tú lo has llevado, tú lo has integrado, pero como pastor has estado en un proceso de discipulado. Totalmente. Que no es que te integro y no te enseño nada. No. Sino que es una cosa que tú la corres paralela en que te hago parte de la familia, te hago sentir que llegaste a una familia. Eso es amén. Y te voy enseñando todos los principios y conceptos de la palabra, porque esa es la garantía de que tú vas a estar rápido. maduro. Sí, y el amor va como acompañado con instrucción, ¿verdad? Es lo que necesitamos todos nosotros. Ajá. Él llega, lo abrazamos, es que él también tiene un hambre para aprender. Amén. Sí. O sea, él lo dijo rápido, pero no dio las etapas. Uh-huh. Pero él llega con esta hambre de aprender. Y nosotros, pues venga para acá. Nosotros, aunque ustedes no lo vean en las redes, nosotros tenemos un grupo privado que todos los días está orando. Todos los días hay oración. Todos los días hay intercesión. Hay discipulado. O sea, esto es una iglesia bien activa. Y se enseña mucho. Martes, discipulado. Miércoles nos reunimos para ministrar en diferentes hogares. Jueves, todos los días intercesión, oración, todos los días en esa página. Amén. Tú necesitas, ahí hay. Tú necesitas, ahí estamos. O sea, todos los días, viernes nos reunimos para orar, adorar e interceder también por las personas que necesitan. No se trata de nosotros. Vamos a darle a Dios y a estar por otro. Amén. Y los domingos, pues, realmente, pues, el servicio más normal, como lo conocen acá, más congregacional, y damos la palabra, pero en la semana estamos enseñando, orando, fortaleciendo, intercediendo, ayudando, ¿sabes? En todo momento, y él comienza a aprender, con esta hambre comienza a estar en todo. Y entonces, pues, lo pasamos por todo este discipulado, después lo hacemos parte también, mira, ¿te gustaría servir? Dentro de lo que es algo, ¿verdad?, que puede ayudar en el área de las cámaras, que no involucra tanto un ministerio, sino que lo hacemos parte y él es parte del equipo, pero ya se siente parte del equipo de la casa. Correcto, sí. Está integrado. Exacto, ya lo vemos que es un adorador, es uno que le gusta cantar, que alaba a Dios. ¡Wow! Este está brutal. Pues vamos a ir llevándolo a los ensayos para que vaya viendo, pero para que comience a correr por todo esto, vamos a ayudarlo en el área emocional. Uh-huh. Vamos a ayudarlo en el área donde los vacíos que él pueda tener, para llevarlo más allá, uh-huh, para que tenga el conocimiento más profundo de poder adorar a Dios correctamente. Amén. Y pueda tener, aunque él siempre tenía ese temor, pero también trabajamos en ese respeto a Dios. Dios tiene dos ámbitos: en el ámbito en el que él se manifiesta como padre, que es Abba, que es cariño, que es amor, que es papito, pero la otra parte es pater, que también es donde uno tiene que aprender él es mi papá, pero yo tengo que respetarlo. Sí. Lo que hemos aprendido, lo que fuimos criados en el tiempo, uh-huh, que nos enseñaban ese amor de papá, pero ese respeto también a papá. Y esa parte él la tiene muy clara, por eso él tenía características de temor, de respeto. Uh-huh. Y cuando lo vimos, dijimos, wow, qué hermoso, ¿verdad? Claro. Que él pueda haber salido de la comunidad o puede haber estado en todo esto, pero tiene este corazón tan lindo. Porque una de las características que yo he visto, personalmente yo, uh-huh, en gente de la comunidad, que le digo a él que también yo tengo, no es que he tenido, tengo uh-huh, amistades de la comunidad, y el corazón lindo. Sí. O sea, gente buena. Sí. Entonces, eso no podemos
obviarlo. Ajá. Eso es así. Y cuando uno ve un corazón hermoso, lo primero que Dios ve es el corazón del hombre. Ajá. Lo pasamos por este retiro, lo pasamos por este conocimiento, eres libre y ahora quiere más, ahora hay que agajarlo porque él quiere adorar en todos lados. Hay que aguantarlo, hay que aguantarlo No, ahora. chacho, no le dijimos que hiciera un video, no le dijimos que se expusiera, él mismo lo hizo. Y yo, pues espérate, si tú lo haces, yo tengo que protegerte, tengo que cuidarte. Hoy estamos acá para que él dé testimonio. Yo vengo con él. Amén. Yo digo, tú eres mi hijo. Y yo tengo que estar contigo. Estás jugando un rol paternal, Sí, doble. sí. Espiritualmente hablando y en términos de una figura paternal que él no tuvo. Es que todos necesitamos un papá. Correcto, correcto. Y si él no lo tuvo, yo le dije, tú no tuviste el tuyo, aquí estoy yo. Exacto. Tengo una curiosidad. ¿Y qué te dice hoy esa gran amiga que aquel día te dijo, tú eres un evangelista? Pues mira, ayer yo le envié un mensaje y le digo, estés pendiente, voy a estar en Nueva Vida, estoy bien emocionado, ora por mí. Y me dijo, yo lo sabía, tú eras un evangelista. Ese día que te dijo que tú eras un evangelista, tú estabas vestido... Sí, ya yo me vestía de mujer para ese tiempo. Cuando ya te... o Pero sea, en este momento no, porque yo trabajaba en un salón de belleza y yo no lo hacía 24 horas. Yo Ok. lo hacía cuando iba a salir o si tenía un encuentro con alguien. pero ya conocía, claro, toda tu Sí, sí, vida. sí, ella sabía. Sí, sí, no, sí, yo me presenté donde ella, porque ella trabajaba, ella era técnica de uñas. Entonces ella siempre tenía música sacra. Entonces Nos ella, metemos en todos lados. Sí. ella me dice, pues yo llego donde ella y le digo, yo soy fulano, yo soy Edwin, mucho gusto, yo soy gay. Y ella me dice, yo soy Angeli, yo soy cristiana, hija de Dios, mucho gusto. Para que yo digo, pero ¿por qué yo le dije eso? O sea, Sí. si ella a mí no me estaba rechazando ni nada, Ajá. ella me estaba dando Pero amor. son las premisas con las cuales se está luchando. O sea, a la comunidad se le presenta, porque pensamos distinto a nuestra cuestión de fe, que nosotros los odiamos y que los rechazamos. Y posiblemente te salió un pop-up en la cabeza de esta gente cristiana son de los que nos critican, nos demonizan y los mandan al infierno todo el tiempo. Definitivamente. Y te has dado cuenta que es lo contrario, que lo que has encontrado es amor, es aceptación, es cuido, Felicidad. felicidad. Qué tremendo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Una paz que nunca había experimentado en mi vida. Y nunca había tenido una felicidad como la que tengo ahora. Wow. Y más aún que ayer, en el proceso de que el pastor fue a la funeraria ¿verdad? A dar una palabra Ujú. de esperanza, mi mamá aceptó al Señor. Wow. Mi mamá, la hermana de mi hermano y mi cuñada. Ese es el milagro más reciente, tan temprano como anoche. Wow. De mis oraciones. Ujú. Porque lo único que le sirve al Señor soy yo. Yo oro por mi familia todos los días para que todos lleguen a los pies de Cristo, porque es que realmente es donde está la verdadera felicidad. ¿Qué tú recibes de la comunidad en este momento? ¿Recibes respeto, amor, aceptación o te han dejado solo y te critican porque has entrado en una vida en Cristo como nos estás testificando hoy? Pues sí he recibido rechazo y sí he recibido también aceptación de algunas personas, porque hay algunas personas que saben, Ok. pero ese mundo te envuelve tanto que es tan difícil de salir y si tú no tienes ese apoyo, Ajá. es bien fuerte, es bien difícil. Solamente Cristo te puede ayudar ahí. O sea, es porque es un mundo donde hay mucha presión. Sí. La presión de grupo Claro, fuerte. si tú no eres una persona con decisión, cualquier persona te zarandea. Ajá. Ok. ¿Dirías que la mayoría te rechaza y solo las excepciones te aceptan con esta nueva vida cristiana que tú Sí. llevas? La mayoría te rechaza. Sí, especialmente tengo unas amigas que sí han Mujeres. tenido, Cuando dices amigas, mujeres. sí, que han tenido el acercamiento y me han dicho, ahora el más cristiano, ahora te gustan las mujeres. Ok. Pero yo les contesto y les digo, ahora mismo yo estoy enamorado de Cristo. Y Muy bien. estoy en mi proceso en Cristo, Ajá. en la formación en Cristo. Yo creo que Él me forme Exacto. y luego pienso en lo demás. Exacto. Y es algo que también yo le he dicho, cuando yo estuve en mi proceso, básicamente yo trato de, como le digo a él, nosotros no hablamos de Cristo para señalar, Ajá. hablamos de Cristo desde nuestra experiencia
y para que alguien se pueda identificar. ¿Ve? Contra, yo estoy por ahí. Contra, esto mismo yo estoy pasando. O sea, nunca, y le enfatizo a él, aunque él está claro. Si se dan cuenta, él está claro. Sí. Pero le digo, esto no es para señalar a nadie. Exacto. Esto es para nosotros disfrutarlo y compartirlo. Amén. Y hablar de nuestra experiencia que nos hizo verdaderamente libre y verdaderamente feliz, porque vivíamos una vida de apariencia, una careta, un disfraz, nos poníamos un disfraz para poder supuestamente alcanzar aquello que queríamos, que realmente era la felicidad, porque todo el mundo necesita felicidad, pero no tenemos que ponernos una máscara ni un disfraz para tenerla, tenemos que ser genuinos. Otra cosa que le digo, ser real en todo lo que seas. No trates de fingir, no trates de... Y se lo recalco mucho. Nosotros no queremos gente reprimida. Queremos gente, transformada, ¿verdad? Por el poder de Dios. Y si es real, Libre. eres libre, eres real, esto es... Pero no queremos gente que aparente o que finja. Queremos, ¿sabes? Sí. Y ser real, be Lo real, que es, ¿sabes? lo que es. Lo que es, eso es. Y eso ayuda mucho a uno. Sí. Porque cuando yo entré también a la vida cristiana, querían que yo fuera rápido, el transformado. Y acá tú juegas en tus aguas. Me llegaron a decir muchas cosas. Decía, mira, yo estoy pidiendo al Espíritu Santo que me quite. Y que yo repudie dentro de mí mismo, yo mismo, no que nadie me lo diga. Exacto. Y hasta que sucedió. ¿Y cuántos años van? 21 años. Y estoy feliz por más de 21 años y quiero más. Porque fue real, no fingido, no porque alguien me dijo, no porque alguien me empujó O te lo exigió. Sí, no, esto es real. Si es real, es real. Si es mentira, es mentira. ¿Sabes? Ese discipulado y esa base de los que llegan a Cristo, en el caso tuyo del mundo artístico, en el caso de Edwin, ¿verdad? Del mundo gay, es fundamental este chino. Sí. Porque todavía percibo a estas alturas, y qué bueno que tú estás aquí, todavía percibo a estas alturas que algunas iglesias tienen miedo de acoger a personas como Edwin, que vienen del mundo gay, Sí. porque quieren que solitos allá, sin mucho seguimiento, sin mucho afecto, sin mucho amor, tú demuestres que viniste a Cristo de verdad. Tú solito allá, demuéstrame que eres cristiano y que te arrepentiste, y cuando yo vea el tiempo que te tome, que fuiste verdaderamente transformado, entonces te integro. Y yo creo que esa filosofía de muchas iglesias o de muchos líderes está totalmente equivocada. A mí me lo hicieron. Porque el Señor nos acoge como somos y como estamos al acto y comienza a trabajar con nosotros en el momento, Sí. amándonos. Sí. Es que el poder de Dios nos radica, ¿sabes? El poder de Dios radica desde el amor. Sí. La esencia de Dios es que Dios no tiene, Dios es. Entonces, todo lo que Él hace, lo hace por amor. O sea, para sanar, para liberar. Y si ese ingrediente esencial de Dios no es real, o sea, tiene que estar eso. Y para cuando tú llegas, Él sabe, en nuestra iglesia nosotros somos familia. Tú llegaste, Dios te trajo a esta familia y te tenemos que tomar como familia. Exacto. Romanos capítulo 5, ¿verdad? Versículo 8 dice, mas Dios muestra con su amor para con nosotros. Y yo le dije hasta en una canción, te amo, un merengue que dice. Sí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún santos, No, no dice santos, dice pecadores. dice, en que siendo aún, o sea, si estando pecando todavía, Cristo murió por mí, Exacto. por nosotros. ¿Sabes? No hay, ¿sabes? Hay gente que por su experiencia, o como le enseñaron, entiendo yo, o como aprendieron lo tradicional, en lo que los inculcaron a ellos, excluyen a las personas cuando Dios no excluye. Y yo le he dicho en otros lugares, yo aún adulterando iba a la iglesia y lloraba y la gente creía que era por la presencia y era por la vergüenza que yo sentía. Sí. Pues yo decía, Señor, yo te fallé, estoy sucio aquí, pero quiero cambiar. Amén. Necesito cambiar. Amén. Y esa realidad que le hemos hablado a Edwin lo ha ayudado mucho. Edwin, te pregunto, vi en el momento del bautismo, y como cristiano en 30 y pico de años he visto cosas hermosas que Dios hace en el momento del bautismo. Vi que tuviste una experiencia realmente sobrenatural.
¿qué era lo que tú estabas experimentando en el momento de ser sumergido en las aguas? Antes de hablarte de eso, quería, ¿verdad?, hablar sobre lo de cuando no aceptan en la iglesia. Ajá. Cuando yo subí mi testimonio a mis redes, muchas personas me escribieron hasta de Venezuela que están pasando por el mismo proceso, pero en las iglesias lo han rechazado. Wow. Y digo, wow. De verdad que yo le doy gracias a Dios por mis pastores cuando escucho eso, porque de verdad que ellos nos acogen de una manera muy especial. Excelente. Pues cuando nosotros fuimos de camino al bautismo, ¿verdad? Yo estaba preparándome, obviamente nos prepararon desde el día antes. Y también le dimos discipulado de lo que son áreas cautivas y lo que es iniquidad. Para que puedan entender. Exacto. Sí, que eso fue el día antes. Ese día antes yo experimenté, cuando me estaban ministrando, ángeles alrededor mío. Algo inexplicable, de verdad que yo no te puedo explicarlo porque fue algo tan brutal. Ajá. Yo sentía ángeles alrededor mío. Wow. Ese día. Entonces cuando la pastora fue a ministrarme también, que ella estaba ministrando sobre la iniquidad, yo sentí que ella me estaba arrancando cosas de mi estómago. Yo sentía que ella me estaba enterrando las uñas y que algo me quemaba por dentro. Decía, wow. De verdad que en shock. Estaba en shock, no tenía palabras. Luego nos fuimos para el bautismo. Cuando antes de entrar a las aguas, el pastor me dice que renuncie a lo que yo hacía. Que para ese tiempo, cuando yo me transformaba, me llamaba Teisha, pues yo renuncio. Cuando me sumergen, que salgo, yo sentí una luz resplandeciente. Antes de sentir la luz, cuando tú gritabas intensamente, ¿había una razón de ese gemido, de ese ruido que tú producías, de algo que estabas experimentando? Sí, porque primero me sumergen, veo la luz. Ajá, ok. Y luego siento algo en mi garganta. Ok. Como que me estaba ahogando. Y yo como que trataba de expulsarlo. Seguía, los pastores seguían ministrando. Y cuando terminan de ministrarme, ahí eso sale y es que comienzo a gemir. Ok. Y esos eran los sonidos que, ¿verdad?, estaba saliendo esa persona que vivía. Proceso de liberación. De liberación poderosa. Desde ese momento para acá te sientes distinto. O sea, más. No, a otros niveles. A otro nivel. Sí. O sea, que el momento del bautismo en las aguas para ti fue un antes y un después también. Correcto. De crecer con el Señor. Totalmente. Desde el día 1, yo era una persona bien irresponsable. Completamente. Yo me dedicaba, ¿verdad?, a estilismo, pasaba blower. Había momentos que decía, sí, yo voy por ahí, y nunca llegaba. Yo no tenía ninguna responsabilidad. Yo empezaba un trabajo y si no me gustaba me iba, no me importaba. Pero llego a Cristo y Cristo me transforma completamente. Wow. Hasta eso ha cambiado en ti. Totalmente. Coges Yo todo en levantarme serio. a las 5 de la mañana a hacer algo. El que me conoce sabe que jamás. Imposible. Imposible. Primero dormir. Y desde que yo llegué a Cristo, mi vida cambió completamente. Qué bueno. Ha sido Cristo. Ha sido Cristo totalmente. Totalmente. ¿Tú estás consciente que este semestre, no sé si estás consciente, a nivel legislativo hubo propuestas para hacer leyes, que este trabajo que te ha ayudado tanto a ti, de que alguien te hable de Cristo, si una de esas leyes si uno de esos proyectos se hubiese convertido en ley, la amiga que te dijo, tú vas a ser un evangelista, podía ser procesada legalmente por haberte dicho eso. Inclusive en los proyectos que se han presentado, la iglesia hubiese tenido el cortapisas de tampoco poder ayudarte en el proceso que tú nos estás testificando hoy. ¿Tú estabas consciente de que se han tratado de crear leyes Yo estuviera para preso. eso? Estuviera preso. Chino pudiera estar preso. Pues, no estoy totalmente empapado de lo que está pasando, pero sí he escuchado de eso. Ok, excelente. No saben allá afuera, parte del trabajo de la iglesia, cómo en este momento, en el tiempo que tú llevas, desde que tú comenzaste los caminos del Señor hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? 2 años. 2 años ya. Sí. 2 años ya.
Y el rol que juega Pastor Chino en tu vida, su esposa, sus hijos, porque no ha sido él en el carácter personal que te ha acogido, ha sido él y su familia, Correcto. él y su iglesia. Y totalmente todo. ¿Qué significa para ti este nivel de amor, este nivel de aceptación? Porque ha quedado meridianamente claro aquí que no te aceptaron para que te quedaras como tú estabas. Te aceptaron y te han dado amor para que haya transformación en tu vida, que es lo que tú nos estás testificando. Sí. O sea, implica cambio de conducta. Sí. Este amor que te doy, esta aceptación, esta familia, es porque queremos que tú experimentes esta vida en Cristo, donde eso que tú hacías no es necesario para nada. ¿Qué significa para ti en este momento? Es lo mejor que me ha pasado, totalmente. Bueno, estoy agradecido con mis pastores, con la pastora Chaja, que es la hija del pastor, que de verdad que además de ser mi pastor ha sido una hermana. Digo que es una hermana que Dios me regaló, porque como te había dicho, había perdido una. Ajá. Y todos los de la iglesia, de verdad que han sido muy especiales. Todos me tratan como otro hijo. Todos dicen, tú eres mi hijo, tú eres esto, tú eres tan bello, tú eres tan bueno. Y de verdad que toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Las luchas como cualquiera, las que tuvo Chino al principio, las luchas donde el mundo de momento te llama la atención, las tentaciones que nos llegan a todos, tú las experimentas también. Claro que sí. ¿Cómo las manejas? Porque mi mirada está puesta en Cristo. Y cuando tú tienes a Cristo y tú sabes lo que Él hizo en tu vida, aunque vengan esas tentaciones, eso no va a sacarte de la dirección donde ya tú estás. Ajá. Y yo estoy... Está claro este muchacho. Sí. Sí. De verdad que clarito. Está clarito. Qué bueno. Puede venir lo que sea, pero Sí. yo estoy en Cristo. Es que una de las cosas que para que la persona pueda ser realmente libre tiene que conocer. Sí. Y tiene que darse cuenta, ¿verdad? De cómo Dios nos va llevando, que podemos recibir a Cristo en nuestro corazón, pero nuestra alma y nuestras emociones estuvieron cautivas por tantos años que necesitan ser expuestas al reino. Y le digo a la gente, área que tú no entregas, áreas que no puede ser Jesús el Señor de esa área. Entonces, cuando yo empiezo a aprender, ¿verdad? Y me doy cuenta de que Jesús me puede hacer libre de todo, no de algunas cosas, ¿verdad? Porque hay iglesias que no trabajan áreas. Y incluso cuando uno toca unos temas, automáticamente ponen un pare por su formación, ¿verdad? Y las respetamos también. No somos quien para estar exponiendo ni señalando a nadie, pero hay unas necesidades que si no nos enseñan a lo que no sabemos, no podemos ser libres. ¿Cómo yo puedo estar en Cristo? Bueno, yo escribí un libro junto con mi esposa en el 2012. Se van ya 9 años de escribir un libro. En el libro yo escribí uno de los capítulos, áreas en tinieblas y en cautividad a pesar de Cristo. Están teniendo a Cristo, pero tenía áreas que yo no había podido ser libre porque yo no las expuse. No tenía el conocimiento más allá para exponerlas. Hasta que dije, espérate, yo quiero todo. Si yo quiero la bendición, la quiero completa. Exacto. A mí no me den cosas a media. Y hay personas que predican el evangelio a mitad. Yo lo quiero todo, el combo agrandado. Exacto. Si yo me hablan de condenación, pero no me hablan de los beneficios de la obediencia. Exacto. Entonces, explícame. Exacto. Me quieres meter miedo, pero no me dices los beneficios porque tú no lo estás viviendo. Yo quiero todo. Exacto. Entonces, cuando me expongo a la palabra me deja ver, pero como Dios es tan bueno, me deja saber que cuando yo puedo exponerlo todo, viene una mayor bendición, una alegría real, una plenitud que solamente Cristo da. Entonces, pues yo digo, espérate, es que esto es mucho más de lo que algún día me hablaron. Esto no es lo que me presentaban antes, esto va mucho más allá. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Presentar la plenitud de Dios y ayudarlos en las áreas donde se hace difícil, no señalando y no condenando, sino ayudando a decirle, dame la mano. Exacto. Yo estoy contigo, vamos los dos. Edwin, algunos medios, particularmente El Nuevo Día, Guapa, han sacado en el mes del orgullo gay, que es una serie de programas especiales, lunes, martes y miércoles, en el caso de Guapa, hablando de muchas cosas de la comunidad, entre ellas el rechazo social.
Tú que has salido de la comunidad, ¿qué tú le dirías a los miembros de la comunidad gay donde tú estuviste desde bien jovencito, de lo que tú has experimentado ahora? ¿Qué consejo tú le darías a todos esos que socialmente nos enseñan una vez gay, una vez travesti, siempre travesti, una vez trans, siempre trans, y que no hay espacio para lo que tú nos estás narrando en esta mañana, para el tipo de experiencia que tú nos estás narrando en esta mañana, que es una experiencia transformadora? ¿Qué tú le dirías a ellos directamente? Primeramente, dicen que nosotros nacimos así. Nosotros no nacimos así, porque primeramente tú no naces con una identidad. O sea, tú no sabes lo que tú quieres, a ti te guían. Entonces, yo lo que le puedo decir es que primeramente Cristo no lo rechaza. Cristo está ahí para darle amor, para darle la verdadera vida que está en Él. Y que nunca van a sentirse tan amados como cuando están en Cristo. O sea, la iglesia no rechaza. La iglesia está ahí disponible para ayudarlos en su proceso, porque la mayoría de las personas que están en ese ambiente tienen procesos. Ajá. Violaciones, ausencias de padres, y los llevan a tomar esa decisión. Uh-huh. Pero nosotros no los vamos a juzgar. Nosotros estamos ahí para ayudarlos. Y yo digo, Dios me levantó en este tiempo para yo dar testimonio de que Cristo es real y que solamente en Cristo hay felicidad. Gloria a Dios. Tremendo. Poderoso. Demasiado lindo. Sí. Poderoso. Por eso Nueva Vida como medio somos el baluarte que la gente dice que somos, y seguiremos llevando este mensaje. Chino, Edwin. Y te damos las gracias por darnos la oportunidad, ¿verdad que sí? Gracias. Y ser ese canal de poder decirle al mundo de que sí, Dios nos ama. Uh-huh. Y Dios los ama a todos. Sí. Amén. No hay exclusividad para nadie. Pero quiere transformar, quiere bendecirnos. Uh-huh. Y dejarnos saber su amor. Entonces, ¿cómo yo puedo amar a alguien que no conozco? El mundo nos pide que lo amemos dejándolos como están, con el comportamiento que tienen. Uh-huh. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios, cuando lo hemos recibido, homosexuales y heterosexuales, uh-huh, es para que las cosas malas que estábamos haciendo las dejemos de hacer. Uh-huh. Y seamos transformados. Yes. No podemos condicionar el amor de Dios para que nos quedemos como estábamos. Uh-huh. Ese es el amor que el mundo pretende que tengamos. Me encantó la definición de padre. ¿Puedes decirlo otra vez para que se escuche? Espectacular. Con eso cerramos. Sí. Con eso cerramos. Mira qué lindo. Uh-huh. Y Dios es mucho más que eso. Amén. Exactamente. El padre fue creado con el instinto de proteger y proveer. La madre fue creada para dar seguridad y consolar. ¿Qué es lo que mantiene a un niño fuera de problemas? El sentirse seguro como parte de una familia. El padre tiene un rol activo a traer seguridad al hogar. Y Dios es más que eso. Y Jesús vino a revelarnos al Padre. Amén. Y Dios es más que esa definición. Dios es mucho más extenso, amén, mucho más grande, mucho más profundo, mucho más alto, mucho más ancho. Demasiado. Edwin, wow, muchas felicidades. Gracias por este ratito tan especial. Y felicitaciones especiales a Pastor Chino, que wow, qué trabajo más lindo. No, nosotros lo amamos. De verdad que sí. No, es evidente. Desde que viniste a la emisora esta semana, si hay algo, como tú dijiste, que uno no puede dar la impresión sin vivirla, es que tú amas de verdad, papá. Sí. Amén. Así es. Y cuando te entregas, sí, y cuando le metes las manos porque quieres que una persona sea transformada, esta es la evidencia. Sí. Aunque tenga que meter la mano en el lodo, donde sea. Estás dando por gracia lo que recibiste. Amén. Y tú lloras como un bebé. El pastor tuyo se va a estar llorando mientras tú hablas todo el tiempo aquí, porque eso fue lo que tú recibiste, papá. Amén. Y en 21 años, para mí, uno de tus grandes éxitos es que ese corazoncito no ha cambiado. Amén. Tú sabes de dónde Dios te sacó. Sí. Y esas son tus lágrimas esta mañana. Qué bonito. Y das por gracia lo que por gracia hemos recibido. A veces nos ponemos muy religiosos los que llevamos mucho tiempo en esto. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó, lo que éramos. Es que no teníamos nada y nos ha dado todo. Dios nos olvida. Dios nos devuelve hasta la inocencia. Sí. Porque eso fue lo que nos robaron. Exactamente. La inocencia. Exactamente. Y qué increíble que han pasado ya 21 años, man. Uh-huh. Wow, tanto tiempo. Uh-huh. Qué chévere. Te amamos mucho. Edwin, te felicitamos, papá. Gracias. Esta emisora te acoge. Esta emisora es para que todos los que trabajamos aquí seamos tus panas también. Gracias. Y todo lo que necesites de parte de nosotros estamos a tu disposición. Tómanos como parte de tu familia también.
Que yo sé que si nos portamos mal, el chino no, tú sabes, nos va a poner paso número. Yo sé que sí, yo sé que sí. Gracias, pastor. Gracias, chino. Le damos Busco el pañuelo y el café ya mismo. Dale, claro que sí.